Hola, les damos la más cordial bienvenida al programa Cuida tu salud mental. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante porque resulta que hay infancias, hay niñeces y estas necesitan cuidado. Pero entonces dentro de este cuidado, pues por supuesto que tenemos dos figuras que son bien importantes, una que es quien materna, quien tiene todos estos cuidados maternos, pero también existe otro cuidado que son los cuidados paternos. Entonces hoy tenemos a dos personas que me complace mucho presentar, Alfredo y Alejandro. Entonces, bueno, para empezar, ¿ustedes cómo ven esto de las paternidades? Es una experiencia de vida, es un privilegio que nos brinda a las personas que ejercemos el paternazgo. Es un proceso de aprendizaje, es un proceso de cambio, es un proceso de crecimiento personal, es una forma de expresar muchas diversidades en cuanto a la manera en que nos acercamos a nuestras hijas, a nuestros hijos. A mí me parece una vivencia maravillosa, me parece que es algo muy bonito de vivir, pero creo que lleva una responsabilidad grandísima, ¿no? Creo que cuando estás ahí entiendes la responsabilidad que tienes no solo con lo que dices, sino con lo que haces, que realmente representa el ir guiando a una personita a través de este mundo y todo lo que tú eres, todo lo que te enseñaron en la familia, en la escuela, en el trabajo, se ve reflejado. Y entonces creo que es maravilloso definitivamente, pero sí trae una responsabilidad en cada uno de los aspectos. Fíjate que esto que dices del trabajo me hace pensar en el rol que le dan a los hombres sobre el rol del trabajo, de que son los que salen, casi van por la chuleta y llegan a casa, pero cuando hay hijos, cuando hay hijas, resulta que la responsabilidad también incluye cuidados dentro del hogar, ¿no? Sí, sin duda. En ocasiones a mí me han preguntado, ¿tú ayudas en el hogar? Y mi respuesta es, no, yo no ayudo en el hogar. Yo me hago responsable y soy corresponsable de muchas tareas domésticas. Yo hago tareas domésticas sin remuneración, como se reconoce hoy día. Y es un trabajo de diálogo, es un trabajo, como dice Alejandro, de responsabilidad, de hacerte cargo y estar presente en tiempo y en calidad con las diferentes integrantes de la familia, reitero, con las hijas y con los hijos, y con la pareja, la mamá de los hijos. O sea, por ejemplo, un papá puede bañar, jugar, cuidar. Claro, definitivamente. Definitivamente, es algo que se puede hacer. Creo que tendríamos que hablar, viéndolo desde la óptica de esta conversación, separar un poco el tema del género. Creo que eso no tendría nada que ver. Estamos como muy acostumbrados a encasillar cosas, ¿no? Esto es para hombres, esto es para mujeres, justo este tema, ¿no? Históricamente estábamos acostumbrados a que el hombre es el proveedor, la mujer se queda en la casa. Creo que de un tiempo para acá han tenido que cambiar las cosas, los dos tienen que convertirse en proveedores y creo que hoy en día se ha convertido en un trabajo de doble turno, ¿no? El trabajo tú tienes un horario, pero el trabajo de padre, aunque no estés presente, es todo el tiempo. Entonces sí creo que es muy importante el diálogo con la pareja porque es un tema bien complicado. El segundo turno, el de llegar a casa y el de llegar a bañar y preparar la comida, entonces creo que los dos tienen que sentarse a encontrar la configuración ideal de la pareja, ¿no? El bañar creo que es una experiencia maravillosa, el cambiar un pañal, el vestirla, ¿no? El darle de comer, mientras la otra parte de la pareja hace otra cosa. Creo que es fundamental y definitivamente se puede hacer, porque creo que también estamos un poco, a veces como hombres, un poco desde la sociedad, lo hablo así porque desde mi experiencia personal y de la familia fue diferente, pero si el entorno social te dice, ay, como hombre no puedes manifestar tus sentimientos, ¿no? ¿Cómo vas a saludar de beso? ¿Cómo vas a abrazar? ¿No? O sea, tú tienes que ser. Entonces creo que a partir de estas experiencias se puede dar un testimonio de que sí se puede, ¿no? Y que no pasa absolutamente nada, no nos cambia nuestra configuración de hombre, ¿no? Alex comentaba que históricamente ha permeado o se ha filtrado la forma de ser papá, la forma de ser abuelo. Y justo él decía, yo tengo una experiencia.
En mi caso también tengo experiencias y aprendizajes diversos. Mi abuelo paternó de cierta manera, mi padre paternó de otra manera, y yo por supuesto he paternado y he ejercido mi paternidad y mi paternazgo de manera muy diferente. El lavarle las mamilas a mis hijos fue una experiencia fabulosa que lo vale, el hecho de verlos crecer, porque tú como papá te haces responsable de esos cuidados y de ese acompañamiento. Y también Alejandro decía, una jornada de doble turno. Yo lo vería como una jornada de 24/7, sobre todo en las primeras etapas de la vida donde nuestras hijas o nuestros hijos requieren de cuidados permanentes, totalmente todo el día, las 24 horas del día. Entonces es una experiencia de vida, concuerdo con Alejandro, aprendamos de estas maneras diferentes de acercarnos a nuestras hijas y a hijos. Algo que a mí me ha funcionado mucho cuando me comunico con ellos es verlos a los ojos, con esta expresión de los afectos y de las emociones, y de percibir y sentir qué están sintiendo también ellos o ellas, y tú transmitirles esta sensación, y eso hace la asertividad y el diálogo cercano a tus hijas y a tus hijos. Los invito a eso. Sí, es bien bonito lo que están diciendo, porque ser padre entonces implica una responsabilidad, y además de esto implica una experiencia amorosa, una experiencia de estar cercanas y cercanos a nuestros padres, porque seguramente personas que nos están escuchando ahora tienen otra vivencia de sus padres, ¿no? de sus abuelos, en cuanto el tiempo también histórico nos ha marcado diferentes formas de ser padre, ¿no? Anteriormente bastaba solamente con llevar el dinero a casa, y a veces no se sabía ni siquiera en qué trabajaba el papá, ¿no? Ahora, yo sé que ustedes ambos son padres, ¿no? ¿Han tenido esta experiencia de poder platicar, hacer expresiones amorosas con sus hijas o con sus hijos? Sí, claro. Ahorita yo estoy en la etapa, creo que en la más de más aprendizaje. Estoy aprendiendo con ella. Es una nena chiquita, está por cumplir 3 años. Entonces creo que todas estas experiencias son como más claras, ¿no? Porque de repente, sin hablar, ella llega y te da un abrazo y sientes de verdad que todo ha valido la pena. Entonces, el darle tú un abrazo, el enseñarle que puede ser afectiva, ¿no? Que no se guarde sus sentimientos, que no sienta una diferencia, que a lo mejor con su mamá sí puede decirle o sí puede abrazar y que conmigo no. Entonces, creo que eso es extraordinario. El poder manifestarle, el decirle te amo, y que ella, eso es lo que va aprendiendo. A eso me refería como con esta responsabilidad, porque muchas veces estamos conscientes de esas cosas, ¿no? De lo que le transmitimos, pero también viene esa otra parte, que de repente los vemos cómo se expresan y que usan palabras que nosotros usamos. Entonces creo que ahí viene esa parte de hacer conciencia, de decir, ok, tengo que entender de dónde vengo, cómo me lo enseñaron y cómo se lo transmito, para evitar un poquito estas cuestiones del machismo que vienen históricamente, ¿no? Entonces creo que ese es el gran tema, y una parte fundamental es demostrarle que uno puede ser afectivo, que está bien decir. Sobre todo ella ahorita está un poco en la etapa de los berrinches, entonces hablar con ella de qué sientes. ¿Estás enojada? ¿Por qué estás enojada? ¿Estás triste? Llora, no pasa nada, ¿no? O sea, externalo. Entonces es una experiencia muy interesante, y definitivamente es maravilloso el poder recibir de vuelta el afecto que uno sabe que está dando. Entonces es maravilloso. Preguntabas sobre las expresiones de las emociones con los hijos, y a propósito del tema o el título del programa de Cuida tu salud mental, una de los cuidados que como padres podemos hacer hacia nuestras hijas e hijos es validarles sus emociones. Validar significa que reconozcas, aceptes que pueden estar tristes, que pueden estar angustiados, que pueden estar enojados, que pueden estar frustrados, y tú mismo también puedes estar frustrada, frustrado, enojado, amoroso. En tal sentido, pues yo recuerdo, cuando hacías la pregunta, recordé cuando mi hijo se tituló de su ingeniería. Yo me fundí con él en un abrazo por cerca de 15, 20 minutos llorando, porque fue un orgullo, fue un enaltecimiento de mi alma hacia
saber y reconocer que todo ese proceso desde que nació, porque debo de reconocer que yo cuando él nació, yo sentí mucho miedo, quería correr, quería huir, quería escaparme. Mi aprendizaje y mi reconocimiento de esa responsabilidad me ayudó a permanecer ahí, estar con él y acompañarlo y besarlo todos los días. Yo los saludo a los dos de beso, los despido de beso, voy por ellos a dejarlos o a traerlos a la escuela y los despido de beso. Hoy a mi hijo de 26 años lo saludo día con día de beso y es una forma de acercarme a él y de estar con él y de acompañarlos y hacerles sentir justo lo que decía Alex, de hacerles sentir que estamos orgullosos o orgullosas de ellos o de ellas. Por eso les decía que son invitados de lujo, ¿no? Porque de lo que nos están hablando es de una paternidad alternativa, ¿no? Una paternidad que también tiene que ir con el tiempo porque están siendo cercanos con sus hijos y además están participando en las tareas del hogar. ¿Esto es difícil como hombre? O sea, sabiendo que en el imaginario del hombre alfa pues es lejano, siempre es como muy seguro, como muy distante también emocionalmente. Entonces, emprender estas tareas de ser más cercanos de, oigan, hoy vámonos por unas chelas y no, ¿sabes qué? Que hoy me tocó cuidar a mis hijos. ¿Eso es difícil? ¿Es fácil? ¿Creen que la sociedad está apoyando en esto? Bueno, mi vivencia, la verdad es que ha sido relativamente sencillo, por ponerlo en términos prácticos, porque justo yo siempre he sido un agradecido desde que tengo conciencia de la forma en que fui criado. Porque a pesar de que mi padre viene de una forma diferente de criar, lo primero que me inculcó fue, tú ten seguridad en lo que estás haciendo. Te van a decir por afuera 1001 cosas. Si tú estás convencido de lo que estás haciendo, que hablen. Entonces eso te ayuda a resistir las presiones sociales, porque es una realidad, eso existe, ¿no? En el círculo de amigos, en el círculo de trabajo, el decir, oye, no sé, hoy, este viernes vamos a salir temprano, vamos a un bar, y el tener la convicción de decir, ¿sabes qué? No, o sea, prefiero, si voy a salir temprano, irme con mi hija, a recogerla y estar más tiempo con ella, o no, porque tengo que apoyar, hoy me toca recogerla a mí, ¿no? O hoy me toca a mí. Entonces vienen como toda esta cuestión, pero creo que es importante tener esa seguridad de decir, yo lo hago porque me encanta, y entonces me lo hace un poco más fácil. Definitivamente creo que no es fácil para muchos, porque vienen de un contexto diferente, en donde es, ay, ya no sé qué, te pegan, ¿no? Como esas cosas, y entonces a veces ceden a la presión social y como que dejan un poco de lado esa cuestión. Entonces creo que es importante, y me parece todavía más importante para ser un padre presente, tener el apoyo desde el trabajo. Es fundamental que en el trabajo te dejen ejercer, efectivamente, porque creo que hay una visión muy centrada en, bueno, tú estás cumpliendo una responsabilidad como el proveedor, ¿no? Sí, está bien, te doy permiso para algunas cosas, pero cuando viene también la otra parte de decir, oye, va a haber el festival de mi hijo, ¿no? O sea, yo soy proveedor, no quiero solamente que la mamá disfrute esas partes bonitas, o sea, yo también quisiera ir. Que en el trabajo te den esa oportunidad, ¿no? De decir, bueno, ve, porque esa es la otra parte. De repente lo vemos con las responsabilidades, pero también está la otra cara, ¿no? De todo lo positivo que puedes estar cosechando de lo que cultivaste. Entonces creo que es muy importante. Mi experiencia ha sido relativamente tranquila, porque he encontrado esas facilidades, pero sé perfectamente que hay algunas otras, sobre todo otras generaciones, que les ha sido todavía más difícil el poder ejecutarlo. No sé si incluso Alfredo, pensando que somos de generaciones diferentes, lo vivió diferente. Fue muy diferente, Alex, sí fue muy diferente, como supongo que la mayoría de quienes nos están escuchando dirán, mi caso fue totalmente diverso, otra manera de ser padre. Yo rescataría mucho de lo que comenta Alex, que es necesario incluir en nuestros programas, en nuestra política, acciones afirmativas. Me explico, el reconocer la necesidad que tenemos nosotros como papá, varones, de compartir estas responsabilidades.
de ocupar tiempo de nuestras jornadas laborales para ejercer este acompañamiento, estas experiencias de vida que nos enaltecen como personas y como papás. Entonces nuestras políticas ya están incluyendo este trabajo de adquirir como varones esta responsabilidad de acompañar a las hijas y a los hijos a las diferentes actividades, principalmente las académicas. Y en cuanto a mi historia, pues sí, mi historia fue completamente diferente. El ejercicio de la paternidad de mi abuelo era ese ejercicio del machismo hegemónico, que como se le reconoce hoy día, como se le identifica, y mi padre no se alejó tanto de ese tema. Sin embargo, yo identifiqué que para ser mejor persona, y yo me decía a mí mismo, yo quiero ser diferente a esto que he vivido, yo quiero ser alguien más para las personas que estén bajo mi responsabilidad. En cuanto a la presión social, yo no bebo alcohol, yo no bebo bebidas alcohólicas, no fumo, entonces cuando me invitaban a consumir, pues fácilmente era para mí decir que no, porque no me gusta beber. Y justo tiene que ver con mi historia de vida, con mi abuelo, con mis padres, con mis tíos, que eran personas que tenían problemas por su manera de beber. Entonces, el trabajo de salvaguardar mi integridad como varón bajo la presión social no me impactó mucho. Lo que sí me generó proceso de trabajo personal, de cambiar ciertas actitudes, ciertos comportamientos, ciertos pensamientos, fue que por realizar estas responsabilidades como papá, yo no dejaba de ser varón. Eso es bastante importante poder señalarlo, ¿no? No se deja de ser hombre por ejercer otras formas amorosas, de cuidado, que a veces eso da mucho miedo. Y también es importante hablar de que todo esto tiene que ver con el sistema en el que estamos organizados, ¿no? Tenemos ahora en el gobierno federal el programa Proigualdad, que también mete estas líneas en la que podamos tener condiciones en la que los hombres puedan ejercer estos cuidados. También está el ejercicio de la paternidad, los derechos por paternidad, que son muy poquitos días comparados a los días que le dan a las mujeres, pero que también es una ganancia, y que ahí es la invitación a todos los hombres, ¿no? Que también puedan empezar a ejercer estos derechos sin miedo, o con miedo también, pero que se animen a ejercerlos, pues para poder pues ir avanzando poco a poco, y como dicen, próximas generaciones pues puedan tener mejores condiciones para ejercer esta parte. Pero bueno, aprovecho para saludar ahora a los estados que nos están saludando en el chat, y desde Morelia, Michoacán, nos están mandando una pregunta. Nos dicen, ¿cómo evitar los vicios de crianza? Me da miedo replicar las formas como mi papá me crió. Sí, justo era un poco lo que yo les comentaba de identificar paternidades violentas. Hay paternidades amorosas, hay paternidades rígidas, hay paternidades flexibles, hay paternidades de aprendizaje. En mi caso, pues evidentemente, por lo que ya les compartí, fueron paternidades violentas que me permitían identificar mis fortalezas, me permitían identificar mis debilidades y aceptar que el cambio sí me generaba miedo, y también recordar que el miedo es una emoción básica de nuestras vidas. El miedo es parte de nuestro existir. El miedo nos puede ayudar a congelarnos o activarnos para modificar las conductas. Entonces, y recordando el saludo a las entidades, pues yo saludo a mi querido Zacatecas. No soy de allá, pero parece ser que tengo muchos vínculos y muchas afectividades en Zacatecas, Guanajuato, Colima, Nayarit. Saludos a todas y a todos por allá en estos lares. Muchas gracias.
Yo les diría algo muy sencillo, busquen ayuda, ¿no? O sea, nadie somos expertos, todos tenemos cosas que aprender y creo que también hay algo que está como muy ligado con el ser hombre, ¿no? Y que es, ay, nunca piden ayuda, ¿no? Hasta para una dirección es como un chiste muy recurrente, no, es que tú prefieres perderte 2 horas que pedir ayuda. Yo les diría, o sea, en este tema de no replicar un poco los errores, pues busquen ayuda de un profesional, de un experto, ¿no? Siempre te van a dar una guía sobre cómo hacerlo, porque llega un punto en donde tienes la suficiente conciencia de decir, ok, esto que traigo, que me enseñaron es bueno, pero creo que la ejecución a lo mejor podría mejorar, ¿no? O esto que me enseñaron definitivamente está mal. Entonces creo que llega un punto de inflexión en donde ya sea la escuela, los amigos o el trabajo te empiezan a abrir un panorama diferente del que vienes con el hogar, ¿no? Tú vienes con una idea cuando eres pequeño y crees que así es el mundo, y conforme vas creciendo y vas interactuando con otras personas te das cuenta que hay otras realidades, que hay otras formas de ver la vida y otras formas de ejecutar todo este tema de la paternidad. Entonces creo que es muy importante buscar ayuda cuando te sientas arrinconado y digas, ¿qué hago? Esto no sé cómo atenderlo, cómo lo hubiera hecho mi papá. Yo tengo muy presente justo que mi padre tenía muy claro esto, ¿no? Hubo un momento en donde nosotros en la casa eran 4 mujeres, 5 mujeres y él y yo. Y él trabajaba todo el día, ¿no? Entonces yo tenía muy presente esto de no hacer de esto de sírvanle porque es el hombre, ¿no? O tú sirve. No, o sea, era, a ver, eres un integrante más, no te van a caer las manos, ni te va a pasar nada, todos apoyamos, ¿no? Entonces creo que eso a veces venía acompañado de algunas acciones que por esos tiempos hoy no lo veríamos lo suficientemente adecuado, pero creo que el pedir ayuda me ha ayudado muchísimo a entender cómo ejecutar esas ideas de una manera diferente, ¿no? Sin recurrir a ciertas actividades que creo que en su momento pues eran vistas con normalidad y que hoy definitivamente sabemos que no son las adecuadas. Fíjate que yo hace algunos años fui miembro activo de un grupo de hombres que nos escuchábamos y nos compartíamos este tipo de experiencias, y fue lo que me ayudó muchísimo a modificar y a transformar y a trascender esas experiencias de vida que tuve en mi infancia, en mi niñez y en mis juventudes, porque tú decías niñez e infancia, también juventudes. Considero que en la juventud es donde nuestras hijas y nuestros hijos requieren mayor acercamiento de nosotros como padres, como madres. Y bueno, pues sí, reiterar que nos acerquemos a espacios donde podamos ser escuchados, donde podamos compartir estas experiencias y recibir ayuda. Recibir ayuda pues también es una herramienta de vida que nos da mucho margen de comportarnos amorosamente con nuestros hijos y con nuestras hijas. Sí, esta forma de hacer diferente el cuidado y de paternar, considero que puede ser un buen ejemplo para cuando nosotros decimos rompe el pacto, muchos se quedan pensando a qué se refieren con eso, ¿no? Pero si ahorita estamos hablando que se puede ser padre de otra forma, que se puede ser amoroso, que se puede convivir en casa teniendo actividades en el hogar, apoyando y sabiéndose responsable de que si eres uno más de la familia, entonces también tienes esas responsabilidades, ¿no? O sea, pues si yo ensucio un plato, pues yo lo lavo, etcétera. Entonces estos acuerdos que se pueden hacer con la pareja. Y otra cosa también en la que podemos romper el pacto siendo hombres es si yo veo que alguien de mi género, hombre, está ejerciendo violencia, no reconocerla, ¿no? Bueno, o sea, sí reconocerla, pero no enaltecerla así como, ¡ay, qué bien, tú lo estás haciendo muy bien!, ¿no? Y sí, en las personas que estén haciendo estas otras formas de hacerlo, de ser amorosos, pues decir, oye, enséñame, ¿no? ¿Cómo puedes tener esta...? ¿Sabes qué más? Que ahí yo lo viví como hombres en ese limbo, en esa transición. Hay algo que se identifica como riesgo fatal. Nosotros los varones creemos que por entrar a estas formas de ser amorosos con nuestros seres queridos,
nos vamos a arriesgar y vamos a perder todo y nos vamos a ir al precipicio. Yo les comparto que no sucede si buscas ayuda, si buscas contactar con tus emociones, identificar las emociones y transformarlas en ejercicios amorosos, afectivos, expresivos, contigo mismo y con las otras, con los otros, crecerás. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. La verdad es que está muy interesante hablar sobre estos temas porque aunque vienen de la vida académica, de estar pensando y reflexionando sobre el tema, nos toca directamente en nuestro día a día. Pero entonces también nosotros estamos haciendo esta tarea de poder reflexionar y de ahí viene la invitación a nuestro foro mensual. Por parte de nosotros con ASAMA tenemos un foro mensual que es cada tercer viernes de cada mes. Estamos hablando, reflexionando sobre las violencias, sobre perspectiva de género. Entonces, pues por ahí los esperamos en nuestro canal de YouTube, en las redes sociales. Pues ahí los esperamos para que vengan a reflexionar con nosotras, con nosotros sobre las diferentes formas de ser mujer, diferentes formas de ser hombre, las diversidades, etc. No sé si quieran decir algo como para despedirnos, ya tenemos... Simplemente agradecer a todas las personas que nos están viendo y reiterarles que se acerquen a buscar algunas otras alternativas. Creo que todas son válidas siempre y cuando haya un acuerdo con la pareja en cuanto a las responsabilidades, la repartición de las tareas, que lo puedan platicar y de verdad que no pasa absolutamente nada. Hay formas diferentes de acercarnos a nuestros hijos, de estar tranquilos y que no tengan miedo a caer en esa crítica de vas a dejar de ser más hombre. No pasa nada, creo yo que al contrario, ¿no? Mientras más eres afectivo con tus hijos, mientras más ejerces positivamente esa responsabilidad de que las hablaba al principio de formar a una persona de la manera correcta, creo que eso nos hace más hombres. Yo concluiría, estando de acuerdo con Alex, en invitarles a todas y a todos a que cuiden su salud mental, ejerciendo responsablemente su paternidad, la forma que a ustedes les genere comodidad y dos componentes importantes de calidad de vida: estar bien y bienestar. Gracias. Pues, muchísimas gracias, los esperamos en el siguiente programa de Cuida tu Salud Mental y nos vemos la próxima. Adiós. Lograr una vida saludable es tarea de todas y todos. Cuidando de ti, cuidas a quienes más quieres. Hidrátate, come sanamente y duerme lo suficiente. El autocuidado es darse cuenta cuando hay que hacer una pausa, respirar y hacer actividades que nos hacen felices. Atiende tu salud física y mental y reduce el riesgo de consumir sustancias psicoactivas. De ser necesario, solicita ayuda. Si necesitas orientación, toma la línea de la vida. 800-911-2000. Juntos por la paz. Con ADIC. Gobierno de México. Juntos por la paz. Con ADIC. Gobierno de México.